Ayer hablamos de la necesidad de la salvación y también de qué necesitamos ser salvos. De qué necesitamos ser salvos fue lo último que vimos ayer y lo mencionamos un poco rápido al terminar el seminario, pero lo repaso en esta hora. ¿De qué necesitamos ser salvos? Número uno, del poder del pecado. El hombre es esclavo de su pecado y necesita liberación. Ayer hablábamos de estos pasajes que están en Juan capítulo 8, versículo de 34 a 36, que dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se acuerdan lo que dice el pasaje? ¿Cierto que él ha sido mentiroso? Desde el principio no ha permanecido en la verdad. Cuando se habla de mentira, de suyo se habla porque él es o es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, nosotros sabemos que de qué necesitamos ser salvos, porque sí necesitamos ser salvos porque somos pecadores, pero de qué necesitamos salvarnos, número uno, del poder del pecado. No nos vamos a liberar totalmente en este minuto de la presencia del pecado, lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí del poder del pecado. Recuérdense que el pecado tiene ese poder de atraernos, de esclavizarnos. Hablamos ayer también en Romanos capítulo 6, versos 6 y verso 17, que el pecado lo que hace con las personas es esclavizarlos. Y después Romanos, el apóstol Pablo en capítulo 6 que dice, y libertado del pecado, fuiste siervo de la justicia. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Entonces, ¿cuál es la idea? El Señor nos liberta de ese pecado por la sangre de Jesucristo y llegamos a ser siervos de la justicia. Bueno, ¿de qué necesitamos ser salvos? Primero, del poder del pecado. Segundo, de la condenación eterna. Y el punto es este, el hombre va rumbo al castigo eterno del infierno. Y eso es lo que le va a pasar a toda persona que no conoce a Cristo, que no acepta la salvación. Hermanos queridos, la salvación no es algo que tú puedas provocarla solo. Usted quisiera ser salvo, pero también debe estar la gracia de Dios en eso. Y eso es un poco más profundo de lo que quizás vamos a mencionar en muchos aspectos, pero la salvación tiene un aspecto muy profundo. ¿Cuál es? La voluntad de Dios y la responsabilidad del hombre. Por lo tanto, sabemos que el hombre tiene que ser salvo de la condenación eterna, porque el hombre cuando nace en este mundo va rumbo a la condenación. Todos vamos hacia allá. Algunos me han preguntado lo siguiente, pero ¿no es injusto que Dios salve a algunos y a otros no? Y eso, queridos hermanos, es algo también interesante, como el ruido de auto, como el sonido de auto. Es interesante pensar en esto, porque el asunto es, ¿sería injusto que Dios salvara a algunos y a otros no? ¿Sería injusto que yo me fuera al cielo y no sé, alguien que yo quiero mucho no se vaya al cielo y que podríamos decir, bueno, pero es que Dios me escogió a mí y a él no? Querido hermano, quiero decirle algo, Dios es soberano. Y a algunos la soberanía de Dios no les gusta, pero la verdad que Dios es soberano. Te guste o no te guste, Dios es soberano. ¿Qué significa? Dios hace como Él quiere. Ahora, eso significa también, por el otro lado, que el hombre es responsable. Están las dos verdades en realidad. Entonces Dios en su soberanía puede escoger a quien quiere, puede tener misericordia de quien quiere, y eso no es injusto, eso es misericordia. Se lo explico de esta forma, todos nosotros deberíamos ir rumbo a la condenación y ninguno debería tener ninguna opción. Que usted y yo tengamos una opción no es injusticia, es misericordia, ¿lo entienden? Porque no estamos recibiendo la justicia que todo el mundo debería recibir. La palabra justicia se define como ¿qué? Como darme a mí lo que yo me merezco, lo que mis hechos se merecen. ¿Qué se merecen mis hechos? Condenación eterna. Usted y yo no nos merecemos nada de Dios, nada, ni siquiera la opción, ni siquiera la consideración. Veámoslo de esta forma, es un río gigante que va arrastrando a todos nosotros, llevándolo al infierno, a cada uno de nosotros, y eso es justo, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Entonces, si la paga del pecado es muerte y yo he pecado, mi paga debe ser la condenación eterna, y eso es justo. Eso es ejecutar, ejercer la justicia de forma plena. Pero si Dios de este río mete la mano o se tira al río para involucrarlo más, porque así fue básicamente la salvación, Cristo tirándose al río y sacando a algunos afuera, tirándose y sacando a algunos afuera, ¿cómo se llama eso? Misericordia.
Ese es el gran misterio que usted va a tener que llegar a la eternidad a preguntarle, Señor, ¿por qué a mí? Si yo no soy mejor que Él. ¿Por qué a mí si yo no soy mejor que este? Y ahí, ¿qué exalta a Dios? Su misericordia. Y es misteriosa. Porque yo no sé por qué te salvó a ti ni a mí. Eso yo no lo sé. ¿Por qué me escogiste a mí entre millones? Decía una alabanza antigua. Sabiendo el mal que hice yo. Ahora, ¿por qué nosotros llegamos a estar aquí? Es simplemente misericordia, no es injusticia. Dios no es injusto por salvar a las personas, Dios es misericordioso. El texto en Romanos 9 que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Lo captan? Entonces, cuando alguien piensa que eso es injusto, no estás mal enfocando la injusticia. Eso es misericordia porque Dios es justo. Y en su justicia estamos todos condenados, pero en su misericordia ha decidido rescatar a un grupo de este mundo para que aprecie la gracia de Dios. Bueno, ¿de qué necesitamos ser salvos? Del poder del pecado, de la condenación eterna y del dominio de Satanás. Fue lo último que mencionamos ayer. Según los Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4, el apóstol Pablo reconocía algo. El apóstol Pablo reconocía que si nosotros, dijo Pablo, si mi evangelio está encubierto, no es porque no lo hemos predicado, sino porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces el apóstol Pablo veía cómo el mundo, todas las personas que no son creyentes, esos actos, en esa gracia, en ese milagro, en esas palabras, en esa iglesia, en ese mensaje, el poder del evangelio. El enemigo se dedica a cegar a las personas, por eso también, ¿de qué necesitamos ser salvos los seres humanos? Del dominio de Satanás. Cuando uno llega a ser creyente, el dominio de Satanás ya no es eficiente o efectivo en nosotros. Ya se corta ese dominio que él podría ejercer, esa ceguera espiritual ya se acaba. Ya no puede limitarte porque el Señor ya ha quitado la venda de tus ojos. Amén. ¿Qué bendición es eso? Por eso hoy día, hermanos, cuando uno conoce a Cristo, dice, yo no sé cómo antes vivía de esa forma. Y uno se acuerda de lo que hacía antes, le da vergüenza, ¿cierto? Pero antes no te daba vergüenza. ¿Por qué? Bueno, porque había una ceguera espiritual obvia en nosotros que no nos permitía discernir entre el bien y el mal, hablando de la persona de Dios. El único, y sigo con las materias que estamos tocando en esta semana, el único que puede liberar de forma exitosa al hombre de su condición de pecado es Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 14, verso 6. Algunos pasajes que van a ser importantes en esta noche. El sello del seminario siempre es mirar las Escrituras, repasar las Escrituras, conocer las Escrituras. Juan capítulo 14, verso 6 dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero que anote allí algunos detalles. Jesús le dijo así, ¿cierto? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo que está diciendo el Señor es que Él es el camino exclusivo. Y si no lo entendió bien con esta forma, yo soy el camino y la verdad, no es un camino, no es una verdad, no es una vida, sino que es el camino exclusivo. Y luego de eso, el Señor lo sigue ampliando de esta forma. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, la salvación, hay una sola persona que puede ejecutar esta liberación de forma exitosa hacia el hombre y su condición pecadora. Y esa persona se llama Jesucristo. Hechos 4:12, ¿qué dice? Vaya a Hechos 4:12. El texto es muy conocido y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en el versículo 11 al principio dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahí suma, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otro pasaje, 2 Corintios 5:17, ¿se acuerda lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Liberación exitosa. ¿De qué? De mi vieja naturaleza. Ahora, ¿quién soy? Soy una nueva criatura. Ya no tengo una dependencia, un problema de conciencia con el pasado según Dios, porque el Señor ya me ha perdonado.
Y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y un pasaje más, 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, ¿se recuerda ese pasaje? Son solo pasajes conocidos en este minuto. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que mis queridos hermanos, la Biblia ha señalado claramente que el único que puede liberar de forma exitosa al hombre de su condición de pecado es Jesucristo. Amén. Allí tenemos la gran verdad de Dios hablando de la salvación. Él es el centro, por lo tanto, de la salvación. Ayer en el seminario se hizo una pregunta y quiero dar respuesta a ella porque me molestó todo el día la pregunta. La pregunta era, y la hizo un hermano de nuestra iglesia, interesante pregunta. Me molestó todo el día no porque la pregunta era mala, sino porque es molesta para mí. Es como que en mi mente estaba pensando cuál sería la mejor respuesta. La pregunta era si el amor de Dios es dado tanto a los pecadores como a los hijos de Dios, a nosotros los salvos. Y la pregunta está allí porque en internet, y eso quizás me molesta mucho, pero siempre ya es la realidad. Usted va a abrir YouTube, usted va a meterse en internet y va a encontrar un montón de discusiones hoy día. El lunes me junté con un pastor amigo y él estaba viendo una discusión que había por internet. Bueno, siempre la gente está discutiendo cosas. Y por internet ha salido esta información y también hay algunas escuelas, obviamente, algunas iglesias que lo plantean de esta forma, que el amor de Dios es derramado solo para los hijos de Dios y los incrédulos no tienen el amor de Dios. Y ahí brota la pregunta, ¿Dios ama al mundo? ¿Dios ama a los incrédulos? Porque a los hijos suyos sí los ama, es obvio. La pregunta, ¿ama al mundo? ¿Y de dónde brota la pregunta, la inquietud, que no es una pregunta mala en ese sentido? Porque hay argumentos. ¿Por qué? Porque la palabra también dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Entonces uno se hace la pregunta, si Dios está airado todo el día, todos los días con el pecador, ¿cómo lo ama? Por otro lado, vemos versículos que dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo. Algunos dicen que esa palabra mundo ahí no es mundo en el sentido de todo el mundo, sino el mundo de los salvos. Y eso es medio raro y ahí me molesta porque estamos casi torciendo una palabra, quitándole el propósito natural por la cual se puso para decir lo que yo pienso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel ¿de qué? ¿De dónde? Del mundo. ¿Nota lo que quiero que usted asimile? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque están perdidos. ¿Quiénes? Los del mundo. Mas tenga vida eterna. Hermanos queridos, si bien es cierto, y el versículo que me hizo pensar después de darle vuelta todo el día ese pensamiento al debate que hay, porque hay versículos que dicen como lo que les acabo de citar, Dios está irado con el mundo o con el pecador, ¿cierto? Pero Dios ama también al mundo, entonces, ¿cómo se complementa esto? Interesante porque me llevó el Señor a un versículo, Romanos 5:8, que es la cosa más simple que hay. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, pero mira lo que dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando vino ese versículo dije, allí está. El Señor nos amó aún antes de ser salvos, porque de tal manera amó Dios, ¿cierto? Al mundo, ¿cierto? Entonces, Romanos 5:8, como dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Le mostró Dios su amor al mundo? Claro, muriendo por nosotros. Y recordé en el libro de los Hechos que también dice que el Señor pasa por alto los pecados de nosotros, la ignorancia de este siglo. ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a pasar por alto? ¿Qué lo lleva a perdonar? ¿Qué lo lleva a mirarnos con amor? ¿Qué lo lleva a Él a tomar la decisión de entregar a su Hijo? Bueno, obviamente hay algo muy poderoso en Él que lo lleva a pasar por alto todas estas faltas de respeto de nosotros, toda nuestra insolencia, todo nuestro pecado, que es su amor por nosotros y su amor obviamente por el mundo. Por lo tanto, personalmente pienso que el Señor sí ama a todo el mundo. Como también nos ama a nosotros, también ama al mundo. Quizás de una forma diferente se siente y se vive. Se entiende que ellos están peleados con Dios, sin embargo Dios los ama. Se entiende que Dios está airado con ellos por su maldad, pero Dios los ama. ¿Y cómo sabemos que los ama?
envió a su Hijo a morir por ellos. Es la muestra más grande de su amor. Y eso es lo que vamos a ver aquí también. ¿Y nosotros somos amados por Dios, los que somos sus hijos? Absolutamente, nos regalonea a nosotros, pero se entiende que es el amor de Dios, pero que se reparte de forma distinta. O sea, se vive de forma distinta porque nosotros ya somos sus hijos. O sea, Dios por nosotros daría mucho, ¿entiende? Pelearía por nosotros. ¿Al incrédulo lo ama? Claro que sí. En su forma, en su grado, pero lo ama. A nosotros nos ama, mucho nos ama. Somos hijos amados. De hecho, dice en Gálatas, y vamos a ver algunos pasajes, Romanos también dice lo mismo. Hay una expresión en Romanos y en Gálatas, ¿sabe cuál es? Que dice que hemos sido adoptados hijos, por eso podemos clamar Abba Padre. ¿Sabe lo que significa esa expresión Abba Padre? Es una expresión de ternura. Es como un hijo recién nacido que está recién balbuceando y que trata de decir papá. No sé si le pasó la experiencia bella con alguno de sus hijos que usted lo tenía aquí y dice, va a decir mi nombre, va a decir papá, va a decir, y él trata de balbucear y dice, Abba, Abba, Abba. Y uno dice, dijo papá, después el abuelo lo toma, no, dijo abuelo. No. Todos se pelean lo que dijo. Pero es esa figura de tenerlo aquí tan cerca y mirarlo y enternecernos con esa criatura tan pequeña, esa es la idea. Que cuando hemos sido adoptados por Dios, el Señor nos tiene aquí. Y se fascina con la idea de que nosotros le digamos papá. Eso es esa relación que el Señor ha establecido con nosotros. Por eso sé que Dios nos ama. A nosotros seguro que nos ama, somos sus hijos. Somos especiales. Somos regalones, diga lo que quiera, sí. Porque sí nos ama, mucho a nosotros. ¿Pero ama al mundo? Creo que sí. También lo ama. Y lo ama, pero entiende usted la diferencia, ¿cierto? Son tratos distintos de amor. Porque unos se rebelan, son, bueno, según la Escritura, malditos. Sin embargo, el Señor los ama. Me recuerdo del joven rico. En Marcos dice algo interesante, que el joven rico que no era creyente y que después decidió dejar al Señor, no seguirlo, dice que el joven rico le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice Marcos que el Señor lo miró y lo amó. Uno podría decir, ¿cómo lo va a amar si él no es creyente? Es que Dios ama, el Señor ama a las personas perdidas. Igual las ama. Entonces, ya, cerrando ese tema, hermano, espero que lo entienda. El Señor ama a todo el mundo, en particular o en especial a sus hijos. Lo podríamos definir así. Y hay muchas más preguntas, pero yo no voy a discutir de ese tema más. O sea, yo espero que usted lo entienda o lo vea de esa forma. Y en la Biblia lo va a ir viendo así. Mucha gente que nunca creyó en el Señor. ¿Y sabe cuál es el pasaje que yo usaría para terminar ese argumento? El pasaje de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo perdido. Porque ninguno de ellos era salvo. Creo que en Lucas 16 me parece que es. Y ese pasaje que muestra que los fariseos decían, ¿cómo puede comer con publicanos y pecadores? Querido hermano, de ahí Jesús muestra 3 parábolas para decir qué cosa. ¿Cuánto ama él a un pecador? Porque ese hijo perdido, esa oveja perdida, esos no son creyentes, son incrédulos. Está graficando el Señor en la oveja perdida, en la dracma perdida y en el hijo perdido está graficando personas pecadoras. Si usted lo ve en el contexto, en el versículo 1 está hablando de eso. Quizás estoy yendo sin mucho citarle la escritura, pero vaya a Lucas. Son pasajes que quizás usted conoce, por eso confío en su conocimiento. Mejor no confío en él, mejor se lo cito. Capítulo 15, gracias. En el capítulo 15, versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Qué eran? ¿Eran salvos? ¿Qué dice el texto? Publicanos y pecadores. Y los fariseos, dice, pero mire qué interesante, qué hermoso, se acercaban para oírle. Pecadores acá, hermanos, de la peor calaña, ¿okay? Cuando dice pecadores acá no es como nosotros decimos, hola pecador, como bromeando, no, esto es de moral baja. Ellos son cuestionables. Ladrones, homicidas, malhechores, lo que sea, pero gente mala, como nosotros consideramos mala. Y ellos, pero mira, se acercaban para oírle. Y los religiosos de su tiempo, de la época de Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Era verdad eso. La intención de ellos era como acusarlo, diciendo, si come con pecadores, pecador debe ser también. Y el Señor allí plantea
3 parábolas para decir qué cosa, cuánto ama Dios a los pecadores. Y la última de ellas, la del hijo pródigo, ¿se acuerda? Que no fue el hijo que abrazó al padre, que no fue el hijo que lloró, que no fue el hijo el que quiso restaurar todo. El hijo venía entregado a una condición ínfima, dame lo menos, hazme uno de tus jornaleros. Sin embargo, el padre lo vio, el padre corrió, el padre lloró y el padre lo restauró. ¿De qué está hablando? ¿De un creyente descarriado? No, está hablando de un hombre perdido, que encontró en su papá el camino a casa, que encontró en el amor de su padre el camino a casa, que entendió que él había ofendido a su padre de una manera terrible y se arrepintió y encontró una relación diferente con su papá. ¿Lo capta? Entonces todo esto, hermano, es una oveja perdida, una dracma perdida y un hijo perdido. Eso significa pródigo, perdido. No son descarriados, son perdidos, pero fueron hallados. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Bueno, y eso muestra el amor. Entonces, ¿el amor de Dios se muestra en los pecadores? Absolutamente. Ya, y con eso lo dejo allí como un argumento, espero, más contundente para responder que yo creo personalmente que Dios ama a sus hijos de forma especial, pero ama también a las personas que aún no le conocen. Algunos resultados de la salvación. Vamos a sus notas allá si las tiene. Yo no sé si usted alcanzó a tener notas. Deberíamos haberle regalado notas a todos. Ese no fue el detalle. Bueno. Pero le podemos regalar después, hermano, a Valle Grande le vamos a hacer llegar los apuntes. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría recibir los apuntes del seminario? Ya, espectacular. Vamos a hacerlo así también. Se los voy a regalar, se los prometo. Algunos resultados de la salvación. Rápidamente, justificación, libres de juicio. Bases para la comunión de la familia cristiana, el fin de la ley, adopción, redención, reconciliación, perdón, sustitución, glorificación. Y uno puede decir amén, aunque no entiende nada de eso, ¿cierto? Hay muchas cosas que usted tiene que confiar por fe, ¿no? Amén, sí, pastor, eso es. Todo eso yo lo recibo por fe, porque ni lo entiendo. Bueno, les decía ayer en el seminario que la salvación tiene un vocabulario sumamente amplio respecto a terminología. Entonces, en el seminario, durante toda la semana, vamos a empezar a ver esta terminología, este vocabulario de la salvación. Ahora, pero estos son algunos resultados de la salvación hacia nosotros. Y aquí lo vamos a empezar a ampliar. Pero antes de eso, motivos para la salvación. ¿Qué motivó al Señor? La pregunta es, ¿por qué había Dios de desear salvar a los pecadores? ¿Por qué debía soportar el dolor de entregar a su único hijo a morir por personas que se rebelaron contra él? Pregunta, ¿en qué le beneficia a Dios tener como familia a seres humanos? ¿Dios qué gana con esto? Hermano, ¿qué gana Dios con salvarnos a nosotros? ¿Qué somos nosotros que a Dios le atribuye algo? ¿Qué puede motivar al Señor en realidad para salvarme a mí, a ti? Y no importa, a todas las personas del mundo. ¿Qué gana Dios con eso? Y querido hermano, quiero que apunte o recuerde estas cosas. La salvación, número 1, fue la demostración más grande y concreta del amor de Dios. Juan 3:16, ¿lo puede decir conmigo? Ya se lo repasé, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vaya a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5. Versículos 6 al 8. Quiero que valore estas palabras porque son importantes. Dice Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, pecadores, ¿cierto? Incrédulos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación fue la demostración más grande y concreta del amor de Dios. Mira Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, el capítulo 4. Juan también, el apóstol se llama Juan, el apóstol del amor. Juan también exaltó mucho el amor de Dios hacia nosotros. Mira Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Número 1, la salvación fue la demostración más grande y concreta del amor de Dios. ¿Cuál fue la motivación para la salvación? ¿Qué motivó a Dios? Demostrar de forma contundente y concreta su amor hacia nosotros. No podríamos cuestionar el amor de Dios después de que Él envió a su Hijo a morir
por todos y cada uno de nosotros. No podríamos cuestionar su amor. ¿Usted daría a un hijo? ¿Usted dejaría que un hijo suyo fuera a la muerte, al sacrificio? Nadie, yo no creo que alguien que ame a su hijo le diría, ya, sí, ya, ¿cuál? Escoja uno, lléveselo. En este caso es uno solo. ¿Usted daría a su hijo entonces? Si tuviera solo un hijo y lo amara profundamente, ¿usted lo dejaría ir allí al sacrificio? Más encima por personas que se portan mal, que son desleales, que son ingratos, que son impíos, que no le importa de hecho el sacrificio de tu hijo. Yo creo que nadie haría eso. Por eso cuando dice, porque de tal manera, esa expresión de tal manera amó Dios al mundo, esa palabra de tal habla de magnitud. Fue tan grande el amor de Dios que decidieron en la eternidad que uno de ellos se sacrificaría, y obviamente es el hijo que dice, yo voy, Padre, a hacer tu voluntad. Hubo un plan de Dios, hubo un plan allá en la eternidad, que es una cosa más alta de lo que nosotros podemos entender, y se tomó una decisión. El hijo iría al sacrificio. Y eso se determinó en la eternidad. Le llaman la eternidad pasada. Antes de que todo esto estuviese construido, hermano, de allá viene una decisión. ¿Cómo Dios puede decidir antes que la historia comience? Porque Dios es eterno, todo conocimiento. Él lo sabe todo. Por lo tanto, ellos tomaron, o Él tomó su decisión, Él entre ellos, ¿no? La Trinidad, tomó la decisión de lo que va a pasar. Y se estableció el plan allá en la eternidad pasada, que el Hijo vendría a sacrificarse. Ahora, la salvación fue la demostración más grande y concreta del amor de Dios. Número 2, la salvación hace que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. Vaya a Efesios capítulo 2. Efesios el capítulo 2, todos los que están allí en las transmisiones también, Efesios 2, versículo 4 al 7. La salvación fue la demostración más grande y concreta del amor de Dios. La salvación hace que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. Y eso lo motivaba a Dios. ¿Qué cosa? Mostrar su amor, mostrar su gracia. Estas eran las cosas que a Dios lo motivaban. Pero uno se hace igual la pregunta, ¿pero qué gana Dios? Es que en Dios mostrar gracia, demostrar su amor. Y uno dice, ¿pero qué gana? Todavía me quedo con la pregunta, ¿qué gana? Dios no está pensando en ganar, hermanos. Él lo tiene todo, Él es Dios. Él lo que está queriendo hacer con esto es que nosotros ganemos en el fondo. Porque Dios, ¿qué puede ganar? Hágase la pregunta, ¿qué puede recibir Dios que Dios no lo tenga? ¿Qué puede conseguir Dios que Dios no lo tenga? Su motivación no es lo que Él gana, sino lo que tú y yo podemos ganar. Cambiar una vida como la nuestra para Dios es una gran motivación. Cambiar tu vida, la mía, para Dios era... Eso es lo que lo motivaba. No era algo para ganar Él, sino cuánto tú podrías experimentar su amor y su gracia. Mira Efesios capítulo 2. Versículo 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia. Ahora tiene que entender el 4 con el 3. Creo que allí se entiende mejor la gracia. A veces nosotros leemos los versículos de la gracia, pero no leemos los versículos del pecado. Y la verdad que la gracia se entiende cuando valoramos nuestra maldad. O sea, somos tan malos y Dios nos muestra gracia. Mira versículo 3. Entre los cuales, hablando de los hijos de ira, los hijos de desobediencia, los pecadores, los perdidos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos todos perdidos y todos amando y abrazando al mundo y todos los deseos pecaminosos y carnales. Nosotros así vivíamos. Mira verso 4. Pero Dios, y ese pero, les he dicho alguna vez que los peros son importantes. Pero Dios. Hasta aquí nosotros íbamos todos felices a la condenación, felices al infierno. Íbamos haciendo la fiesta en la caravana, metidos hacia el infierno. Íbamos de cabeza. Pero Dios, que es rico en misericordia. Otra vez, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuándo? Siendo pecadores, ¿o no? Otra vez, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando, mira lo que dice, aún estando nosotros muertos en pecados.
nos dio vida juntamente con Cristo. Paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación hace que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. Alguien lo explicaba de esta forma. Es como que nosotros somos un trofeo de su gracia. Que en la eternidad, cuando se hable de la gracia de Dios, todos nosotros podemos llegar a brillar para decir, mira, si ustedes quieren ver la gracia de Dios, miren en estas personas. Porque estas personas iban rumbo al infierno, de cabeza al infierno, en una fiesta, en una caravana mundana, felices de irse al infierno. Pero Dios, que lleno de misericordia y de gracia, los tomó, los alcanzó, los transformó y les dio una nueva vida. Y no solo eso, el texto es tan increíble, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, nos cambió, nos dio una nueva vida. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a llegar en el momento de la materia a hablar un poco de la salvación y su seguridad. Pero aquí tiene un versículo muy clave. ¿Por qué la salvación no se puede perder? Porque el plan está hecho, hermano, del pasado, el presente y el futuro. La salvación del hombre está asegurado de la eternidad en su presente y traspasa su futuro. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, nos cambió la vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que en los ojos de Dios, nosotros ya estamos en la eternidad. Él ya nos ve sentados allá y compartiendo la gloria eterna. Pero si todavía, pastor, yo no me he muerto. No, si no necesita eso Dios para garantizarte esto. Ya está garantizado. El día que usted se muera, lo único que va a hacer es tomar su lugar allá en la eternidad. Eso ya está listo. ¿Puede cambiar? No. ¿Por qué? Porque el plan no es de tu presente. La salvación incluyó el perdón de tus pecados en el pasado, en el presente y en el futuro. La salvación incluyó tu redención del pasado, en el presente y en el futuro. Por lo tanto, la salvación es algo que está determinado por Dios desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Te puedes perder? Aunque usted no lo crea. Había un programa muy viejo que se llamaba así, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, así es. Porque hay algunos creyentes que como que les pasan un par de versículos. Al final del seminario vamos a ver algunos versículos controversiales, como que hablaran de la pérdida de salvación. Hermano, es imposible que la salvación se pierda. ¿Por qué? Porque no depende de ti ni de mí, depende de Dios. Y Dios, que no miente, nos prometió esta salvación. ¿Y cómo la prometió? Porque si Dios hubiese dicho, mira, si te portas mal te pierdes, si Dios lo hubiese dicho así, yo lo entiendo, pero Dios no puso la condicional. Dios dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Hasta cuándo? Bueno, el texto dice acá, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y mira el verso 7, para mostrar en los siglos venideros, en los siglos que vendrán en el futuro, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para quiénes? Para con nosotros, en Cristo Jesús. Así que cuando usted se muera, las bondades de Dios se seguirán viendo a través de ti. Tú eres, hermano, digámoslo de esta forma, un trofeo de Dios. Cristo te ganó con su propia sangre. Y allá en la eternidad, todos nosotros podremos mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Sin merecernos nada, estamos allá en la gloria eterna. Una vez me pasó que estaba en España y me pagaron la oportunidad de ir a un palacio. Hermano, era una cosa... O sea, ¿usted ha visto lujo? Yo nunca había visto ese lujo. Había una pieza que a ese rey de España le habían regalado, creo que el emperador de China, y habían dedicado varias vidas a esa pieza. ¿Por qué? Porque esa pieza estaba bordada completa con hilo de oro. Y uno le contaba la historia y uno dice, ¿cuánta gente porque eran cantidad de dibujos espectaculares, pero todos así bordados con hilo de oro. Y yo pensé, ¿cuántos años se demoró alguien en hacer este pequeño muro? Y era grande el lugar. Varias vidas se dedicaron solo a eso, como un regalo para el rey.
Cuando he ido a lugares así, yo digo, y yo pensaba cuando estaba recorriendo eso, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hace este chileno metido aquí? Chileno, talagantino. Yo venía mirando hacia atrás, ¿no? Mi propia vida. Y después pensaba hacia adelante, ¿qué hago yo aquí? Hermano, yo creo que en la eternidad eso se va a multiplicar, esa sensación. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Lo que pasa es que es gracia de Dios. Y la gracia de Dios es impresionante. 3, y eso a Dios lo motiva. La motivación para la salvación tiene que ver con eso. Y número 3, Dios quería un pueblo que hiciera buenas obras en esta tierra, en esta vida. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, lo conoce, ¿cierto? Porque somos hechura suya creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 3 motivaciones para la salvación: demostrar de forma grande y concreta el amor de Dios. 2, hacer que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. 3, Dios quería, y esta es otra motivación, quería tener un pueblo que hiciera buenas obras en esta vida, mostrando ¿qué cosa? La gracia de Dios otra vez, el poder del Señor, el poder transformador. Vaya a Tito capítulo 2, otro pasaje que tiene que ver con eso. Dios quiere un pueblo, Dios quiso un pueblo que hiciera buenas obras, las obras que Él pone en nuestro corazón. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Obviamente Dios quiere un pueblo que haga buenas obras, ¿para qué? Para manifestar su obra en ellos. Esa es la idea. ¿Qué dice Tito 2, 11 al 14? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué quiere Dios conseguir con la salvación? Primero, demostrar de forma muy grande, ¿cierto?, su amor. Segundo, hacer manifiesta su gracia por toda la eternidad. Y tercero, tener un pueblo que hiciera buenas obras, que son sus obras a través de ellos. Querido hermano, por eso es importante nuestro testimonio. Porque a través de mi testimonio, de tu testimonio, de nuestras buenas obras, ¿qué le mostramos a las demás personas? Que hay un Dios que cambia vidas. Míralo así, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo podemos vivir de forma sobria, justa y piadosamente? Bueno, cuando lo hacemos, estamos demostrando ¿qué cosa? Que hay un Dios que nos cambió, que fue su gracia que nos impactó y que nos transformó. ¿Lo capta? Eso es. Por lo tanto, el Señor, estas son las motivaciones para la salvación. Sigo en sus notas, o sigo en las notas, dice, la terminología bíblica en cuanto a la salvación es muy específica. Originalmente en el Antiguo Testamento aparece el vocablo yasha, que significa, y esto hermano es interesante, ancho, espacioso, amplio, en contraste con la estrechez o la opresión. Así que significa, y ahí lo dejé, ahora tienen que subrayarlo, la libertad de lo que amarra o restringe. Y llega a significar, la palabra salvación, ¿cierto? Llega a significar rescate, liberación o el darle a algo amplitud o anchura. Eso es, hermano, en la terminología bíblica en cuanto a la salvación es muy específica. Y interesante que viene de la palabra yasha en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de esa palabra. Mire Jueces, capítulo 2. Vamos al Antiguo Testamento a buscar un ejemplo de esa palabra, ¿cierto? De cómo funciona esto de la palabra salvación, de lo que significa en realidad, libertad de lo que amarra o restringe. Jueces capítulo 2, verso 18. El texto dice lo siguiente: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Capta lo que es? Lo que es la palabra yasha tiene que ver con ¿qué? Con ancho, espacioso, amplio, en contraste con la estrechez, como dice esta definición, o la opresión.
Así que llega a significar, ¿qué cosa? La libertad de lo que amarra o restringe, hermano. Cuando uno era perdido, cuando uno estaba perdido, estaba amarrado, estaba oprimido, estaba restringido. No podía salir de ahí porque estaba en opresión de un enemigo. En este caso teníamos al mundo, nuestra propia carne y el diablo, y nos oprimía, nos restringía. Cuando llegó la libertad de Cristo, es como la experiencia práctica que le pasó cuando se enviaban a los jueces. ¿Qué hacían los jueces? Liberaban. ¿Qué significaba? Podía salir, respirar en paz, tener la amplitud. Eso es lo que ha hecho Cristo en nosotros. Por eso, hermano, cuando Cristo llega, como que uno vuelve a respirar. Vuelve a vivir, vuelve como a disfrutar la vida. Como que lo que no podía hacer antes, ahora lo puedo hacer. No sé si le pasó en su experiencia, pero algunos ya ni se reían antes y ahora son felices, se ríen mucho ahora. Antes no comunicaba mis emociones, ahora lloro y me emociono y ahora puedo hacerlo. Antes el enemigo me tenía oprimido, me tenía restringido, me tenía amarrado, no esclavizado. Pero cuando llegó Cristo, ¿qué hizo Él? Me liberó. Soltó mis cadenas. Ya no me siento oprimido por el enemigo. Un testimonio que había allá en Renca, ¿cierto? De una persona que impresionó que la persona la iban a asesinar, ¿cierto? Por una cuestión de brujería. La persona no dormía, se sentía con opresión, sentía al mismo diablo, ¿cierto? A los demonios allí. Se entrega a Cristo y después llega a contarle, me parece Álvaro, ¿cierto? Que pudo dormir en paz. ¿Cómo pasa eso? Claro, porque el enemigo también oprime, hermano, también esclaviza. Pero cuando Cristo llega a una vida, te libera. Te da paz, hermano, te trae esa cosa de poder respirar y poder levantarte y ver el cielo, ver el sol y decir gracias, Señor. Como que uno empieza a disfrutar la vida de otra forma. Claro, porque eso es lo que hizo Cristo, hizo una liberación de nosotros. Nos quitó la esclavitud. Ahora podemos caminar a sus anchas sin temor. Antes con mucho miedo, ahora sin temor. Gracias a Dios. Ahora, el uso en el Nuevo Testamento de la expresión salvación proviene del griego sozo y afines como soter y sotería, que es la misma palabra salvación. Esas son palabras en griego. Normalmente son traducciones de yasha. Soso ya que proviene del shalom, podría indicar cura, recuperación, rescate, redención o bienestar. Esto puede relacionarse con la preservación del peligro, de la enfermedad o de la muerte, pero en el uso netamente cristiano significa salvar de la muerte eterna y dotar a una persona con la vida sempiterna. Mira lo que dice por favor allí Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos 5, verso 9. Romanos 5, 9. Dice el texto allá, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Lo capta? Salvos de la ira. El Señor nos ha dotado, ¿cierto?, con la vida sempiterna, con la vida eterna. El Señor nos ha salvado de una muerte eterna y nos ha dado una vida eterna. Él ha cambiado nuestra condición y nuestra posición. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7, verso 25? Hebreos, el capítulo 7, el verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravilloso pasaje, hermano. No sé, yo creo que cuando giramos este diamante, este cristal con diferentes cortes, te fascina. El texto dice, por lo cual puede también el Señor obviamente salvar perpetuamente, para siempre. Otro pasaje de seguridad de salvación a los que por él se acercan a Dios. Si tú te acercas a Dios a través de Jesucristo, Él te salva perpetuamente, viviendo, y mira lo que dice, las palabras que usa, viviendo siempre para interceder por ellos. Tremenda promesa. El Señor intercede por nosotros para siempre. Él siempre está involucrado con nosotros. Siempre quiere estar en medio de nosotros. Siempre quiere estar contigo. Es que, hermano, esa bendición te la da la salvación. Ahora, interesante que la palabra en hebreo es la palabra Yesha, y usted sabe de dónde viene esa raíz, Yeshua. Yeshua. ¿Qué es Yeshua? Bueno, en el Antiguo Testamento Josué, y en el Nuevo Testamento el equivalente es Jesús.
Salvador. Porque la salvación viene del Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Yeshua, Jesucristo. Él vino a salvarnos, a entregarnos, ¿qué cosa? Esa libertad. Me encantan los evangelios, y aquí permítanme disfrutar de los evangelios un rato. Me encanta el Yeshua que nosotros conocemos en los evangelios, que sana a un leproso, que saca demonios, que resucita muertos, que con una palabra el Señor cambiaba las vidas de las personas, que a veces solamente con la palabra dicha o a veces tocando a la persona. Yeshua, el Salvador, ¿qué estaba haciendo el Señor allí? Mostrándole a las personas qué cosa, el que Él era, el que trae libertad, porque había gente oprimida por el enemigo. Hoy día justo en el homeschool veíamos, ¿cierto?, el ejemplo de un hombre, un muchacho que era oprimido por el diablo. Los discípulos no lo pudieron sacar, no son el Salvador. Tenían que hablar en nombre del Salvador y les faltó fe. Pero viene el Salvador, Yeshua, ¿y qué hace? Toma el caso y cura al muchacho. ¿Por qué? Porque hay uno que es eficiente y efectivo, hay uno que nunca falla, Jesucristo. Cuando Jesús toma el caso, hermano, estamos listos, estamos al otro lado. ¿Por qué? Si el Señor toma el caso, el Señor lo va a sanar, el Señor lo va a liberar. Y todos, hermanos, nosotros de alguna forma, espiritualmente hablando, hemos sido liberados. Todos hemos experimentado una liberación. Hemos sido liberados de la opresión del pecado, del mundo, incluso del diablo. Cada cual de nosotros podría contar su propio testimonio y decir: yo, cuando Cristo llegó a mi vida, Él me cambió, me liberó. Algunos de la pena, otros de la tristeza, otros de la depresión, otros de la desesperación, otros de el hambre, otros del diablo mismo, otros del mundo y sus vicios, otros de la inmundicia. Es increíble, hermanos, de cuántas cosas el Señor nos liberó, nos sacó de allí y nos cambió para siempre. Gloria a Dios por su salvación. ¿Nosotros solos hubiésemos podido cambiar de esa forma? Nunca. El hombre no puede. ¿Por qué? Porque está oprimido, está restringido por su propio pecado. Pero cuando Cristo viene, corta esas cadenas. Y tú puedes ser lo que nunca fuiste. Por eso Gálatas dice, hermanos, que a libertad fuisteis llamados. Nosotros somos libres, ¿sabía usted? Somos libres. No, quizá usted no valora mucho, usted nació en libertad, hablando físicamente. Pero si usted hubiese estado preso, vamos a orar para que caiga preso. Para que no. Me recuerdo la experiencia de mi papá cuando estaba en casa, los pocos años que vivimos juntos. Me recuerdo que mi papá manejaba en ese tiempo micros y le hicieron una denuncia. Él iba a firmar y la persona que lo denunció nunca fue. Y un día a mi papá se le ocurrió la mala idea y dijo: no voy más. Si no va ella, ¿para qué voy a ir yo? El problema es que él era el denunciado, entonces tenía que ir a firmar y no iba. Y lo tomaron por rebelde. Y un día yo recuerdo claramente, yo era joven, todavía juvenil, tenía unos, no sé, 17 por ahí, ya ni me acuerdo, 20 quizás. Y recuerdo claramente la PDI entrar a mi casa y forcejear con mi papá. Mi papá dice: no, si yo no voy a ir, es que tiene que ir. Y se lo llevaron. Creo que fueron 4 días que estuvo en la cárcel. Yo orando, rogando, hablando con un hermano que era carabinero. Me dijo: mira, Rodrigo, aquí no hay mucho que hacer, tiene que vivir el proceso de la ley. Y ahí entendí, hermano, lo pesado que es la ley. La ley usted no la puede violar. O sea, la ley te cae encima y te cae encima. Recuerdo ver a mi papá entrando después a la casa, después de 4 días, yo muy feliz de que él haya vuelto. Pero nunca había visto a mi papá llorar con tantas ganas de estar libre. Claro, vivió la experiencia de estar encarcelado. Hermano querido, que nunca se te olvide algo: Cristo te ha hecho libre. Disfruta tu libertad. Nosotros sí entendemos la esclavitud de una forma, fuimos esclavos del pecado, hacíamos lo que el pecado nos pedía, ¿cierto? Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos libera. Ahora somos libres. Ahora, si usted no ha conocido a Cristo, necesitas conocerlo para que entienda lo que es la libertad. ¿Amén? Ok, la justificación. Vamos allá. Tengo que terminar esta materia hoy día, hermano, así que a las 12 más o menos nos vamos, ¿ya? Así que ánimo.
No, vamos a hacerlo un poco más rápido. La justificación. Otro término teológico, hablamos de la salvación, hablamos de ahora la justificación. No solo es uno de los grandes beneficios de la muerte de Cristo, sino también una doctrina fundamental del cristianismo, porque lo distingue como una religión de gracia y fe. Y la gracia y fe son las piedras angulares de la justificación. Escuche bien esto, justificar significa declarar justo. Tanto la palabra hebrea, sadak, como la griega, dikaio, significan anunciar o pronunciar justo. Vaya a Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Allí es donde vamos a tratar un poco este concepto. Romanos 5, versículo 1 y 2. Creo que se lo sabe de memoria. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia. ¿Recuerda eso? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificar significa declarar justo. ¿Usted sabe que usted es un justo? Delante del Señor, a los ojos de Dios, usted es un justo. Ahora, eso es importante, claro, sobre todo cuando entramos a un juicio. ¿Por qué? Porque si usted entra a un juicio y tiene al juez de toda la tierra, el juez del universo lo tiene delante suyo, usted necesita un buen abogado. Y usted tiene el mejor abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso dice 1 Juan 2, 1 y 2, ¿se acuerda de eso? Qué interesante. Si entráramos a un juicio con Dios y Él es el juez de toda la tierra y del universo, usted necesita tener un abogado. ¿Y sabe lo que va a decir el abogado por ti? Este hombre aquí, este individuo, esta poca cosa que está aquí, no es tan poca cosa, es un hijo de Dios. Y es justo. ¿Por qué? Y el abogado se va a poner delante de nosotros. Y nosotros felices atrás, sí, pero ¿cómo? Si él se pone delante tuyo, tú estás listo. Porque el juez, ¿qué va a decir? ¿Tú representas a ese hombre? Sí. Ok, entonces él, por ti, es llamado justo. Que pase a la gloria eterna. No somos juzgados. Pero hermanos, si no tenemos a Cristo, Jesucristo mismo se pone como juez. Y no tienes abogado. Y eso es terrible. Porque el mismo que puede abogar por ti te puede enjuiciar. Y mandarte al infierno con méritos de sobra por nuestros propios pecados. Bueno, justificar significa declarar justo. Y aquí hay varios pasajes. Según a los Corintios 5:21, también quiero leérselo. Según a los Corintios 5:21. Dice el pasaje allá, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Cristo somos hechos justicia de Dios. Así que hermanos, cuando Dios te ve a ti, cuando Dios me ve a mí, ¿qué ve en nosotros? Personas justas. No por nuestra práctica, sino por nuestra posición. Aquí tiene que entenderlo de esta forma. Posicionalmente, en Cristo, ¿cierto? Eso es nuestra posición. Posicionalmente somos justos. En la práctica se espera que se vea lo que está en nuestra posición. Es como lo que decimos, si usted es un príncipe, vístase como príncipe, actúe como príncipe, hable como príncipe, porque usted es príncipe. Eso se espera de los creyentes, que si somos justos, de verdad una vida recta, una vida delante de Dios, apropiada, justa, perfecta, eso se espera que se exprese en la práctica. Ahora, ¿yo puedo en la práctica anhelar tener mi posición? Claro, puedo, porque Cristo está en mí. Por lo tanto, si yo posicionalmente soy justo, en la práctica la meta de nuestra vida es reflejar lo que tengo en mi posición. En mi posición yo soy justo, y en mi práctica no sería muy consecuente ser un injusto a este lado y ser justo en el otro. De hecho, si yo posicionalmente soy justo, esa motivación viene a mí ¿para qué? Para vivir en justicia. ¿Lo capta? Eso es. Ahora, la justificación consta de dos elementos. Para su beneficio, para las buenas noticias nuestras, la justificación consta de dos elementos. Número uno, el perdón de pecado. Por lo tanto, somos perdonados porque somos justos, ¿cierto? Somos justificados. Y dos, la separación de su culpa y castigo. ¡Qué bendición, hermano! Somos perdonados y ya no tenemos que pagar ningún castigo.
Nada. Usted y yo no tenemos que pagar absolutamente nada. Y uno dice, ¿pero cómo? Es que Cristo pagó por ti. Primero, te perdonó de todos tus pecados. Y segundo, te quitó el castigo y la culpa. Fuiste separado de eso, no tienes que pagar nada. Hay algunas personas, incluso creyentes, que dicen cuando llegue al cielo, quizás cuántas cosas voy a tener que arreglar con Dios. Hermano, allá arriba usted no arregla nada. No hay nada que arreglar allá arriba. Todo se paga acá abajo. Por si acaso, no sé si fue una noticia o no para ti. Porque algunos creyentes pecan o hacen algunas cosas malas acá y dicen, hoy cuando llegue al cielo, esa me la va a cobrar el Señor. No, hermano, allá arriba no se cobra nada. Se cobra acá abajo. Las cuotas las paga acá abajo. No allá arriba. ¿Por qué? Porque allá arriba no hay ningún castigo ni consecuencia. El Señor ya los pagó todos. Toda decisión mala que tú tomes hoy día siendo creyente la vas a pagar aquí. No en el cielo. Una vez usted muerto, no hay ninguna cuenta pendiente allá arriba. De hecho, todas las cuentas están pagadas, hermanos, y lo que vas a vivir acá son las consecuencias de tus malas decisiones. Eso no afecta a tu eternidad, eso afecta a tu vida aquí. Por ejemplo, no sé, es que son muchas cosas, olvídelo, pero hay muchas cosas que uno podría decir de eso. Pero toda mala decisión aquí, usted paga las malas decisiones aquí, pero no en la eternidad. Allá, hermano, usted ha sido separado de la culpa y del castigo. Mire lo que dice Miqueas. Vamos a usar un profeta para gozarnos en esa verdad. Jonás, Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Me encantan estos pasajes, son muy poéticos, son muy hermosos, son muy reales. Usando el atributo de Dios, me encanta porque está el atributo de Dios en estos pasajes hablando del perdón. Mira lo que dice Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué hermosos pasajes. Increíble que cuando uno confiesa, hermano, y se aparta, dice la Biblia que el que confiesa sus pecados, ¿cierto? El Señor es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Uno en este mundo también peca, pero para eso está la confesión, para limpiar sus vestidos, ¿cierto? Cuando usted se ensucia la ropa, ¿dónde la echa? Bueno, la ropa sucia, sí, pero después de eso, para solucionar lo que hace, lo mete en la lavadora. Y uno sabe que después de eso, a la secadora quizás, o ahí lo pone al viento, y que va a recibir usted una ropa nueva. La confesión es como eso, echar la ropa a la lavadora y decir, aquí se acabó, y después ya se acabó esa mancha, esa suciedad, y usamos de nuevo esta ropa cristiana. La confesión, hermano, funciona de esa forma. La justificación consta de dos elementos, el perdón de pecados y la separación del castigo. Quiero que vaya a Colosenses capítulo 2. De una forma mucho más teológica, está aquí en Colosenses capítulo 2 esta realidad. Filipenses, Colosenses, el capítulo 2, me encanta el pasaje también. El apóstol Pablo lo describió de una forma tan como, en un vocabulario tan de juicio, un vocabulario tan legal que llega a ser como muy claro lo que dice. Mire Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hermano, subraye eso. ¿Cuántos pecados te perdonó el Señor? Todos. Pero no quedó nada pendiente, nada. La hoja quedó limpia. Es como cuando los que tienen muchas anotaciones en el colegio, ¿cierto? Lleno de anotaciones y al otro día dicen, no tienen nada. Pero nada, no quedó ni esa gran, no, ninguna. ¿Cómo se sentiría con eso? Aliviado, ¿no? No le van a decir a nadie, no, porque ya no tienen nada. No hay nada pendiente, no hay nada que te van a reclamar. No hay nada que un día Dios te va a decir, pero ¿te acuerdas de eso? Dios, hermano, no va a hacer eso con ninguno de nosotros. Incluso las cosas que hoy día nosotros nos avergüenzan de nuestro pasado, a Dios no le importan. Dios ya las perdonó todas. Versículo 15. Versículo 14. Anulando, mira, esto es lo que hizo el Señor. ¿Qué hizo? Anulando el acta. Se escribieron actas. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis, lo voy a llevar a otra cosa? ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice que el Señor va a abrir los libros y la gente va a ser juzgada por las cosas escritas en los libros? ¿Sabe qué? Usted no tiene libro.
Usted está solo inscrito en un libro, el libro de la vida. Pero usted no tiene actas en contra, usted no tiene libros. El Señor, cuando lleguemos al cielo, no va a sacar los libros de cualquiera de nosotros. Ah, mira, Víctor, wow, Víctor. Pero Víctor, ¿cuántas hojas? Víctor, pero ¿cómo tanto? No, no hay nada de eso. Víctor va a entrar y Dios va a decir, bienvenido, hijo. Señor, pero tenemos que hablar de un par de cosas, no tenemos nada que hablar. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. No te van a acusar de nada en la eternidad. Usted no tiene ninguna culpa allá. Capaz que tú te culpes de cosas acá, pero el Señor allá no te tiene ninguna acta guardada. No hay ni una hoja en contra de nosotros, nada. Usted entra como un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, con toda dignidad. Y uno dice, pero ay, si yo no soy nadie. Verdad. Usted y yo no tenemos ni un brillo. Pero no es nuestro brillo el que va a ir allá, ¿o sí? Es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Dice el texto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando usted llegó a Cristo, mi querido hermano, y puso su fe en el Señor y en su sacrificio, se acabó el problema legal. Se acabó. No hay nada que usted y yo podríamos ser acusados, no hay nada en contra de nosotros.